Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Gracias por haber vuelto a este segundo encuentro para seguir hablando sobre códigos. Y antes de que empecemos, quería que me cuenten, a ver si alguno investigó sobre la tarea que dejamos la semana pasada sobre la medalla Fields. ¿Qué me pueden decir sobre este premio? Si alguno investigó algo, leyó algo, qué es, cada cuánto se entrega. Sí, habiliten los micrófonos nomás, adelante. Yo quería comentar que estuve leyendo sobre la medalla Fields y bueno, ya lo había escuchado, no sé, entre mis profesores, ¿no? Así como de que comentaban y todo. Y pues es como el premio Nobel de las matemáticas. Sin embargo, al leerlo, algo que me refrescó y que no sé, se me hace como muy terrible para la carrera de un matemático es el hecho de que, bueno, es catalogado como el premio Nobel de las matemáticas, pero a diferencia del premio Nobel, se da una vez cada 4 años y se lo pueden dar hasta, o sea, si tienes menos de 40 años. Entonces, Bien. casi todas las personas a las que se los han dado tienen un doctorado en matemáticas, excepto uno que tiene un doctorado en física. Todos los demás tienen doctorados en matemáticas. Y si sumas los años en los que terminas la carrera y luego en los que los haces el doctorado y el resto es 40 años, realmente tal vez tengas, si acaso, 12 años, es decir, 3 oportunidades si es que estás alineado con los años de la medalla para poder ganarla. Entonces realmente tienes muy poco tiempo como para poder sobresalir lo suficiente y tener el premio equivalente al premio Nobel, pero el premio Nobel generalmente lo ganan personas que tienen muchísimo más de 40 años y después de mucho tiempo de estudio en su área. Bien, eso es importantísimo, es muy bien resaltado la parte importante y el problema, lo difícil que es conseguir ganar, ser ganador de este premio. Hay otros premios, y ese va a quedar ya que estamos para la siguiente, la última clase nuestra, hay otros premios a los cuales pueden aspirar los matemáticos también, y que también son de gran importancia. Entonces, para la próxima clase quiero que busquen a ver qué otro premio puede aspirar un matemático, que no se dé para menores de 40 años como este, y que este aparte, como bien decís, se entrega cada 4 años en el Congreso Internacional de Matemáticos. Yo tuve la suerte de participar en uno de estos congresos en 2018, cuando se hizo en Río de Janeiro. La verdad que es una experiencia muy linda el participar en ese encuentro donde van todos los matemáticos que pueden de todas partes del mundo, y donde se entregan estas medallas, estos premios, en donde se puede ir a escuchar a estos premiados, porque dan una conferencia sobre sus aportes, pero que está pensado para que el público general de matemáticos que está asistiendo pueda entender alguno de sus aportes, porque en general, si bien es poco el tiempo que le queda a uno luego de obtener el doctorado, todas estas personas premiadas han obtenido logros, innumerables logros, muchísimos, aún siendo tan jóvenes. Entonces, bueno, en Río de Janeiro se entregaron 4 medallas, pero ¿alguno leyó cuántas se entregan? O sea, se entregan cada 4 años, pero ¿alguno leyó si siempre se entregan 4, si se entrega 1, no? Se entregan, o sea, entre 2 y 4. Eso, siempre se entregan entre 2 y 4, mínimo 2 y máximo 4 medallas. Y hasta el día de hoy se han entregado, o sea, hasta la última edición, que fue en 2018, se entregaron 60 medallas y solo una medalla fue entregada a una mujer, que es justamente lo que hablábamos el encuentro pasado. Ahora, el siguiente Congreso Internacional de Matemáticos la tenemos dentro de muy poco en Rusia, y bueno, y ahí veremos quiénes son los nuevos galardonados, y esperemos contar con alguna mujer reconocida
dentro de las premiadas. La dificultad, justamente, una de las dificultades es que, bueno, hay que ser menor de 40 años, hay muy buenas mujeres menores de 40 años que tienen logros impresionantes para esa edad, pero siempre justamente en esa brecha de edad menores a 40 años hay más diferencia entre los logros de hombres y de mujeres, justamente porque está como coincidiendo con la edad reproductiva de las mujeres, y eso realmente es un problema para el momento de comparar los logros académicos en hombres y en mujeres. Pero bueno, ese es un premio, es uno de los que se consideran como equivalente al Premio Nobel de Matemática. ¿Y por qué no hay Premio Nobel de Matemática? ¿Alguno leyó algo? ¿Alguna versión? Porque hay varias versiones. Yo me sé un chisme que me había contado un profe de química y es muy chistoso, Ajá. que Alfred Nobel, el químico, cuando estaba trabajando, como era muy diligente, no sé, bueno, esa es la historia, su esposa, pues nunca, nunca estaba el muchacho y lo cuerneaba, ¿no? No sé cómo digan. Lo engañaba. Lo Ajá. engañaba, ajá, lo engañaba con un matemático. Entonces, cuando Bueno, hizo el fondo, dijo que se lo den a toda la gente en las ciencias menos a los matemáticos, porque son unos tales por cuales. Ese es el chiste que yo sabía, no sé si es verdad, ¿no? bueno, en realidad esa historia, no, la verdad es que no se sabe, si es real o no, se viene contando hace mucho. En realidad, la historia es que la persona con la que él se iba a casar, porque no estaba casado, sino la persona con la que él se iba a comprometer, lo engañaba o tenía una relación con un matemático, y entonces por eso él no quiso, o sea, va por ahí la historia, no quiso entregar el premio para los matemáticos. Una historia, hay otra historia que es un poco más creíble, aunque esa también puede ser cierta, es que en realidad él lo que pretendía era dar un premio a quienes tengan algún aporte que pueda mejorar a la humanidad. Entonces pensaba como que la matemática es una herramienta, pero no podía tener en sí un aporte para la humanidad. Entonces, por eso el premio Nobel era en química o en física o en alguna otra área en donde se pudiera notar el aporte. Y aparte ya había otros premios, en ese momento incluso había otros premios para matemáticos, entonces, bueno, también puede ser que la historia vaya por ese lado, pero no hay historias oficiales que te digan si realmente es cierto o no lo de la prometida de Nobel con el matemático. Bien, tenemos ahí comentarios con un enlace del canal de Derivando. Bueno, perfecto. No sé si alguien quiere decir algo más de estos premios, algo que hayan leído, o si ya arrancamos con el encuentro de hoy de códigos. Acuérdense que para la próxima reunión me gustaría que investiguen sobre algún otro premio que puedan ganar los matemáticos. Hay en particular uno que yo estoy pensando, que también o sea, también se lo piensa como un equivalente a un premio Nobel que se entrega todos los años y que es para mayores, así que espero que alguno pueda investigar sobre ese premio. Pero bueno, cualquier otro premio que ustedes quieran compartir acá, entonces ya que está, conocemos un poco de a qué aspiran algunos matemáticos. Sí, exacto, la medalla Abel, gracias. Ese es el que yo estaba pensando, así que los dejo para que investiguen en qué consiste este premio, buscar si hay mujeres que lo han ganado, cuántas. Si ustedes miran siempre en las historias de los premios, van a ver que, por supuesto, cuando se inauguraron estos premios, cuando recién empezaron a otorgarse, hay más cantidad de hombres,
incluso los comités, si uno empieza a ver, empieza a investigar quiénes son los comités que han otorgado estos, por ejemplo, para la medalla Phil, el comité se hace público después de que se entregan los premios. Entonces si uno mira cómo está conformado el comité, ve que ahí también hay un desbalance de género dentro de quienes eligen quiénes van a ser premiados. Hay una pregunta que dice que si se ha dado que alguien gane la medalla Phil y la medalla Abel. Lo voy a dejar para que busquen, pero sí, sí hay. Pero busquen, a ver, quién, y si hay más de uno, ahora estoy pensando en uno, pero no recuerdo si hay más, pero bueno, cada uno en su área conoce a sus premiados, digamos, pero busquen, y también es interesante mirar en qué áreas, cómo se distribuyen según las áreas los premios, en qué áreas hay más premiados, en qué áreas, si en esas áreas en donde hay más premiados hay más mujeres o hay más hombres, que esas son preguntas importantes que todos jóvenes, yo me incluyo en los jóvenes, debemos hacernos. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Epa. Ahí estamos. Antes de que... voy a poner el chat así puedo mirar. Gracias. Antes de que empecemos, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos la semana pasada. En cualquier momento pueden activar sus micrófonos y hacerme las preguntas, o si no quieren hacerlo de esa manera, pueden escribirla en el chat y Saraí me avisa. Sí, doctora, ¿hay alguna? Doctora, sí. Tenía una pregunta, la tarea, ¿a dónde teníamos que enviar? No era para enviar la tarea, yo no las pedí que las envíen, pero si alguno quiere enviarla para que podamos mirar qué es lo que hicieron y tener una corrección, una devolución de si estaban bien hechas o no, entonces pueden enviarlas o a mi correo particular o al correo de MSF Speakers, que es de donde yo les estuve mandando el enlace para conectarse. Gracias, doctor. No, por favor. Bueno, ya les digo, si cualquier duda o comentario que quieran hacer, directamente activen el micrófono y me hablan sin problema. Entonces, lo que veníamos haciendo, esperen un segundo. Ahí volví. Tengo mi hija aquí corriendo atrás de mi casa y le pedí por favor que se vaya. Estábamos mirando este archivo sobre los códigos que utilizaba el Mariner 9, y lo que queríamos entender justamente era este párrafo que decía que se había decidido utilizar un código de Hadamard en donde cada píxel en la imagen estaba representado por un valor binario. Martina, no puedo, gracias. Por un valor binario de longitud 6, que representaba cada uno de los 64 niveles de gris posibles, y que en lugar de utilizar un código de repetición, se había decidido utilizar un código de Hadamard con parámetros 32, 6, 16, que era además un código de Reed-Muller de primer orden. Decía también que los errores de hasta 7 bits en cada palabra de longitud 32 se podían corregir utilizando justamente este código, y que comparado con un código de repetición de 5 repeticiones, ¿sí?, este código de Hadamard tenía propiedades de corrección mucho mejores, pero la tasa de transmisión, o sea, habíamos visto que la tasa de transmisión de información era el cociente entre la dimensión, el K, la dimensión del espacio y la longitud de las palabras, entonces la tasa era comparable. Entonces,
Vamos a tratar de, el día de hoy, terminar de entender lo que dice acá en este párrafo. Chicos, por favor. Lo que dice acá en este párrafo, y la semana que viene vamos a hablar de algunos problemas en los que se encuentra la teoría de códigos de hoy en día. Entonces, lo que habíamos visto la semana pasada era que lo que hacíamos era, si teníamos la fotito, la dividíamos en píxeles, ¿sí? Entonces, a cada uno de esos cuadraditos se le asignaba uno de los 64 valores posibles entre 0 y 63, en donde 0 era totalmente blanco, ¿sí? Yo a cada uno de estos le asignaba un valor que representaba 0 totalmente blanco y 63 totalmente negro. Entonces, supongamos que yo le asignaba un gris, el color 23, ¿sí? El gris 23, entonces decía que cada uno de estos píxeles, cada uno de estos valores, era representado por un valor binario de 6 bits. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se representa este número 23 en binario justamente, que ya vamos a ver un poquito más adelante, si es que no saben cómo se hace, vamos a discutir cómo encontrar justamente esta representación, pero básicamente es escribir este 23 como potencia, ¿sí? Entonces, si yo el 23 lo puedo escribir, si quieren, como 1 por 2 a la 4, más, esto ya lo hice, 0 por 2 al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, más 1 por 2 a la 0. Entonces, los coeficientes que acompañan a estas potencias de 2 es la representación binaria del 23. Esto es si estoy tomando longitud 4, ¿sí? De longitud 5 de las palabras, como en realidad yo acá estaba tomando longitud 6, tendría que escribirlo, esperen que, tendría que escribirlo como 0 por 2 a la quinta más esos números. Entonces la representación en longitud 6 de este 23 en binarios corresponde a 0 para el primer coeficiente, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Son estos valores que tengo acá multiplicando a las potencias de 2. Entonces, tengo la foto, la divido en píxeles, a cada píxel le asigno un nivel de gris, blanco o negro, a este numerito lo represento en binarios de esta manera, y este numerito es el que voy ahora a codificar, ¿sí? Lo voy a convertir en algo de longitud 32 para ser enviado a la Tierra para después corregir si es que se cometieron errores, volver a la palabra de longitud 6, con eso recuperarme el numerito que asignaba el color y poder rearmar la foto. Entonces, acuérdense que, de nuevo, si esto, qué sé yo, si este rectángulo era blanco, entonces a este se le asignaba el 0, y el 0 aquí se escribe como 6 ceros. En cambio, si tengo uno que es totalmente negro, el negro era el 63 en este caso, antes habíamos hecho 0, 1, ahora tenemos 64 valores posibles porque teníamos todos los grises en el medio. Entonces, en este caso el negro es el 63, el último, el que corresponde a tomar todos unos. Si yo hago 1 por 2 a la 0, más 1 por 2, más 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2 al cubo, más 1 por 2 a la cuarta, más 1 por 2 a la quinta, obtengo el 63. Bueno, entonces eso era lo que significaba la primera parte, en donde decía que cada píxel en la imagen estaba representado por un vectorcito de longitud 6, que era la representación binaria de un número entre 0 y 63, de esos 64 niveles posibles de gris. Y entonces lo que también habíamos visto era qué significaba esta notación que tenemos acá,
en donde se dice que se usó un 32.616 código de Hadamard, que todavía no sabemos cuáles son los de Hadamard, pero sí habíamos averiguado, habíamos investigado que significaba que un código tenga estos parámetros. Un código era un subespacio vectorial de algún FQ a la n, en particular los binarios, era tomar el espacio vectorial formado por 0 y 1 y tomar copias de ese espacio, y cada vez que teníamos parámetros n, k, d, lo que decíamos es que n es la longitud, que k era la dimensión, y d era la distancia mínima. La longitud, en este caso, es 32, es decir, pasábamos de tener esa información de longitud 6, que 6 es justamente la dimensión. Este es un código que estaba pensado sobre el cuerpo F2 a la 6, ¿sí? Lo convertíamos en una palabra de longitud 32, y la importancia que habíamos visto ya la semana pasada de la distancia mínima es que nos daba información sobre la cantidad de errores que este código podía corregir. Lo que habíamos visto es que un código de distancia mínima d podía corregir d menos 1 sobre 2 errores. Entonces, en este caso, si este código tiene distancia mínima 16, si estoy usando el de 32.616, entonces este código puede corregir, esto me da 15 medios, que es 7,5. Recuerden que esta es la notación del piso, el piso de 7,5 es 7. Entonces, este código podía corregir hasta 7 errores, que es lo que dice acá. Errores de hasta 7 bits en cada palabra de longitud 32 se podía corregir con este código. Entonces, lo que quiero que veamos ahora, todo eso ya lo habíamos discutido, por eso lo pasé muy rápido, lo habíamos discutido la semana pasada. Lo que quiero que entendamos ahora es, esta frase, antes de pasar a ver qué era el código de Hadamard, que es a donde vamos a apuntar hacia el final del encuentro de hoy, es esta frase que dice que comparado con un código de 5 repeticiones, este código tenía mejores propiedades de corrección, y que la tasa de transmisión de información era comparable. Entonces, quiero que veamos qué significa que un código sea un código de 5 repeticiones. En general, un código de repetición, el que se llama el código de repetición, es el que consta de 2 palabras, ¿sí? El binario de repetición consta de 2 palabras, todos ceros y todos unos. Pero entonces uno podría hacer eso mismo, ¿sí? Para repetir todas las coordenadas en cualquier espacio, ¿sí? Nosotros acá teníamos, para este código del Mariner, había usado ese 32.616 código, ¿sí? Y lo que se hacía es pasar de F2 a la 6 a F2 a la 32, ¿sí? Es decir, que a cada palabrita de longitud 6, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y a sub 6, yo la transformaba, también lo vimos la semana pasada con una matriz generadora, vamos a retomar eso un poquito ahora en unos minutos, yo la transformaba en una palabra de longitud 32. ¿Sí? Le voy a llamar una palabra código ahora, C sub 1, C sub 2, hasta C sub 32. Bueno, el código de repetición, un código de 5 repetición, consiste en repetir cada una de estas coordenadas 5 veces. ¿Sí? Si yo repito 5 veces estas coordenadas, o repito toda la palabra 5 veces, es equivalente, ¿sí? Porque cambiar coordenadas de lugar me da códigos equivalentes, pero si yo en lugar de hacer eso,
repito todas las coordenadas, a sub 4, a sub 5, a sub 6. Es decir, si paso a sub 1, a sub 1, a sub 1, 4, 5, no, de 5 repeticiones dije, 1, 2, 3, 4, 5, después tengo a sub 2, y así 5 veces, hasta repetir 5 veces el a sub 6. Y así. Entonces, obtengo un código de repetición en donde estoy agregando redundancia, ¿sí? Y voy a tener al final tamaño 6 por 5, 30. ¿Y los otros parámetros, cuáles van a ser? Bueno, la dimensión va a ser la misma, va a ser 6. Para este código de repetición voy a tener longitud 30, la dimensión va a seguir siendo 6, porque es la información que estoy mandando, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la distancia mínima? Bueno, en este espacio, la palabra que tiene peso, o sea, en el espacio de partida, la palabra que tiene peso mínimo es la que tiene peso, una de las que tiene peso 1, ¿sí? Es decir, yo podría tomar la palabra 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y esa es una palabra que yo quiero tener en mi, o sea, que quiero codificar para tener en mi código. Entonces, cuando la transforme en una palabra código, es decir, que repita cada coordenada 5 veces, voy a tener una palabra en el código que tiene 5 unos primero, y después todos los demás valores son 0. Y esta va a ser una de las palabras de peso mínimo en mi código. Entonces, la distancia mínima de este código va a coincidir justamente con el peso de esta palabra y va a ser 5. Si no se convencen, pueden pensar un poco más en cómo me formo todas las palabras que voy a tener ahora, estas 64 palabras en el código de repetición, partiendo de los 64 palabras con información que correspondían a las representaciones binarias de los 64 niveles de gris, o sea, de los números del 0 a 63, ahí tengo 64 palabras. Piensen cómo son esas 64 palabras ahora cuando repito todas las coordenadas y mirar los pesos de esas. Y van a darse cuenta que esta es una de las que tiene peso mínimo, y como el peso mínimo coincide con la distancia mínima del código, entonces estos son los parámetros del código de repetición. Perdón, doctora, tengo una pregunta. Sí. Cuando se tienen las cinco repeticiones, eso es lo que se envía, ¿cierto? Información Exacto. que se envía. Ok, y al repetirlo 5 veces, ¿eso nos aumentaría la certeza de que estamos mandando la información correcta? Pues porque uno se puede equivocar en alguna de las cifras, pero al hacerlo 5 veces y mirar si son consecutivas, pues como que se aumentaría la probabilidad de que las cifras que tenemos sean ciertas. ¿Estoy en lo correcto? Sí. En ese caso, pues, ¿cómo podríamos cuantificar esa certeza? A ver, lo que pasa es que va a depender en dónde estés cometiendo los errores, ¿sí? Está perfecto lo que vos estás pensando. Vos ahora, en lugar de mandar estas 6 coordenadas, estás mandando 30 coordenadas, en donde en cada una de estas coordenadas estás repitiendo, ¿sí? Estás repitiendo la misma porción de información. Es decir, yo repito el A1 5 veces, el A2 5 veces. Entonces, si yo, por ejemplo, estaba mandando la palabra, no sé, 1, 1, 0, 1, 0, 1, entonces ahora la palabra que voy a mandar al repetir va a tener al principio 5 unos, seguido por 5 unos, es decir, que voy a tener 10 unos. Después voy a tener 5 ceros, después 5 unos, 5 ceros y 5 unos, así hasta completar los 30. Entonces, claro, uno dice, si yo en las primeras 5 coordenadas cometo un error o cometo 2 errores, entonces yo me doy cuenta de que ahí cometí un error porque las 5 primeras coordenadas deberían ser iguales.
las 5 siguientes deberían ser iguales, las 5 siguientes deberían ser iguales. Entonces, esa es la manera en que uno va a tener de corregir los errores. El problema es que este código, que ahora tiene distancia 5, si tiene distancia 5, puede corregir 5 menos 1 sobre 2 errores de manera correcta. ¿Sí? O sea que puede corregir 2 errores de manera correcta en cada bloquecito, es en realidad esta. ¿Sí? Esto se puede ir pensando por bloques. ¿Sí? Dentro del bloque de 5 palabras, yo puedo corregir 2 errores correctamente. Porque si yo cometí 2 errores en esta palabra, en esta primera parte de la palabra, entonces, por ejemplo, pude haber recibido la palabra 10101. Cometí 2 errores. Esos 2 unos se transformaron en 2 ceros. Bueno, pero ahora estos 2 errores yo los puedo corregir correctamente. ¿Por qué? Porque estoy pensando que es más probable que cometa menos errores que más. O sea, que esos 2 unos se convirtieron en ceros y no que los otros 3 unos eran ceros en realidad. ¿Sí? Yo tengo que hacer el análisis de nuevo de cuántos errores posibles puedo cometer. Y esto lo puedo hacer en cada bloquecito, ¿sí? O sea, puedo corregir correctamente 2 errores en ese primer bloque, 2 errores en el siguiente, 2 errores en el segundo, ¿sí? O sea que en realidad podría corregir correctamente hasta un total de 12 errores, siempre que esos errores, siempre que no tenga más de 2 errores por bloque. No sé si esa era la pregunta. ¿Sí? Yo puedo, en este primer bloque de 5, puedo corregir 2 errores. En el bloque siguiente de 5, puedo corregir 2 errores también. En el bloque siguiente, puedo corregir 2 errores. Y como tengo 6 bloquecitos iguales, puedo corregir un total de 2 errores. Pero no podría corregir los 2 errores todos juntos. Porque si yo cometo 3 errores en el primer bloque, ya ahí voy a corregir de manera errónea. ¿Me expliqué bien esto que estoy diciendo? Sí, ¿Se señora, entiende? todo estuvo claro. Muchas gracias. Bien, perfecto. Sí. Gracias Y por yo la te- pregunta. Yo Sí. tengo una pregunta, perdón, Sí. a partir de eso. ¿Siempre se asume que la probabilidad de cometer errores es baja? ¿O No, a ver, sí, sí, no. La respuesta correcta es, uno primero va a hacer un análisis con respecto a la frecuencia de lo que está mandando y tener un estimativo de cuántos errores se pueden cometer. Y con respecto a eso va a elegir el código que necesita para asegurarse que va a decodificar, o sea, que va a corregir correctamente. O sea, primero uno tiene que hacer ese análisis. Ese es un análisis que se hace utilizando probabilidades. Lo que sí se asume es que todos los símbolos, eso que habíamos visto la semana pasada, todos los símbolos tienen la misma probabilidad de ser transmitidos con error, y una vez que un símbolo se transmitió con error, el error que cometí, todos los demás símbolos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Si estoy bajo esa hipótesis, entonces después uno puede hacer un análisis de, bueno, en el canal que esté enviando, cuáles son la cantidad comunes de errores que se cometen, y que eso hay diferentes maneras en donde se mide dependiendo qué es lo que sea. Si es, por ejemplo, no sé, una persona dictándole a otro, entonces uno podría buscar una muestra grande y analizar y ver cuál es el promedio de errores que cometen las personas, dependiendo del tiempo que se estén mandando, la longitud de las palabras. O sea, el análisis de cuántos errores se pueden cometer en mi canal, eso no nos vamos a meter nosotros. Pero en este caso, cuando vos tenés que decidir cómo vas a corregir, lo que vos estás diciendo es, bueno, se supone que vos ya elegiste un código que te iba a servir, y yo tengo que decidir corregir por el vecino más cercano. El vecino más cercano en este caso es el 11111, pensando en que se cometieron 2 errores. Si se cometieron más errores, yo ya sé que este código no lo va a poder corregir. claro, no lo ves? Buenísimo. Está bien. Hay que Exactamente. tener todo eso en cuenta para ajustar cuál es el mejor código, digamos, o el Sí. código que detecta más errores en ese contexto.
Y por eso en este caso, la distancia mínima era muy grande. Fíjense que estamos pasando de información que tenía longitud 6 y estamos pagando el costo de mandar algo de longitud 32 para asegurarnos de que tenemos toda esta redundancia que me permita corregir hasta 7 errores en la palabra. ¿Sí? Hay veces que se pueden corregir más, dependiendo, pero vos te asegurás que hasta 7 errores se van a corregir correctamente. Si se cometieron más errores, el código va, de todas formas, a devolverte, o sea, una vez que vos utilices esto, el proceso te va a devolver algo, es un algoritmo. Lo que pasa es que no te puede asegurar que lo que te está devolviendo sea algo que no se que coincide con lo que vos querías mandar. El teorema de la distancia mínima te asegura que vos vas a poder corregir hasta d-1/2 errores, el piso de eso. Ahora, si cometés más errores, bueno, vas a tener algo, pero no sabés qué es lo que vas a tener, no sabés si lo que estás recibiendo tiene error o no. Lo que siempre podés hacer es que en el caso de que vos corregiste la palabra porque había un error, tener esa advertencia que te digan, pero ojo, porque acá el código lo que hizo fue corregir este error. ¿Sí? Porque sabemos que hasta d-1 error, es decir, en este caso que era 16, hasta 15 errores cometidos, el código detecta que lo que está recibiendo no es una palabra del código y que entonces algo pasó ahí. Después, lo que te asegura es que si fueron 7 o menos, te va a devolver la palabra correcta. Si fueron más, no se sabe. Este código de repetición te asegura que puede corregir 2 errores en cada bloquecito de 5. Más de eso no se sabe, o sea que vos podrías llegar a cometer hasta 2 errores si tuvieras 2 en cada bloque distinto. Ahora, si tuviste 2 errores todos en las primeras 12 coordenadas, y no, cuando quieras corregir vas a obtener cualquier cosa que es probable que no sea lo que mandaste. No sé si eso aclara. Buenísimo. Sí. ¿Había alguien más que quería hacer alguna pregunta o algún comentario? Solo hay este comentario en el chat de Ana también, que dice 5 por D. Creo que la estrella es por. Ah, no, sí, ahí fue antes cuando hablabas de la distancia mínima, digamos, del código original, cuando se repite, digamos, si se repite Exacto. 5 veces, la distancia mínima será 5 por D. Claro, lo que pasa es que al principio, cuando estoy teniendo la información, estoy teniendo todas las palabras de F2 a la 6. Entonces, las palabras de peso más chiquito que tenemos, que no sea la toda 0, es de peso 1. Entonces te queda justo ese 5. ¿Sí? Está perfecto eso que estás pensando. O sea, si yo empezara con un código, con una distancia mínima cualquiera, y ahora paso a repetir varias veces las palabras dentro de ese código, voy a tener la distancia mínima que se incremente de esa manera. Perfecto. Bien, entonces, ahora me quedó esto muy desordenado. Voy a borrar un poquito por acá. Pero entonces ahora tenemos para comparar, fíjense que en la información decía que comparado con un código de 5 repeticiones, las propiedades de corrección del código de Hadamard eran mucho mejores, pero que la tasa de transmisión de información era comparable. Entonces, ya vimos que el código de Hadamard podía corregir hasta 7 errores, y el repetition, o sea, el de repetición de 5 veces, puede corregir 2 errores si uno los deja que se muevan en cualquier lugar. ¿Sí? ¿Y qué tenemos con respecto a la tasa de transmisión de información? Acuérdense que esta tasa de transmisión de información era lo que se había llamado dentro de los parámetros relativos. Teníamos la tasa de transmisión de información que correspondía al cociente de la dimensión sobre la longitud, y la distancia mínima relativa que correspondía a la distancia mínima sobre
la longitud de cada palabra. Entonces, en el caso del código de Hadamard que usó el Mariner, la tasa de transmisión de información es justamente que tenía 6/32. 6/32, esto puedo simplificar dividiendo por 2 y me queda 3/16, que me da aproximadamente 0,187. En cambio, si miro la tasa de transmisión de información del código de repetición, ahora tengo, la dimensión sigue siendo 6 y la longitud ahora es 30. Entonces esto me queda un quinto, que es 0,2. Bueno, no es aproximadamente, sino que es igual a 0,2. Entonces fíjense que la tasa de transmisión entre el código de Hadamard y el código de repetición es muy similar. Una es casi 1,19 y la otra es 0,20. ¿sí? Entonces, lo que estoy ganando en corrección de errores es mucho en comparación a la longitud que estoy intentando, que estoy enviando. ¿sí? Después hay una frasecita acá que yo no la marqué, que vamos a ver si la próxima semana podemos decir algo sobre esto, que es la parte en donde dice que se podían enviar, acá, que, vamos a marcarlo con otro color, que debido a las limitaciones justamente del transmisor, se podían mandar unos 30 bits que sean útiles. ¿sí? Entonces, bueno, por eso se pensaba en 5 repeticiones y no más, porque podía mandar hasta 30. ¿sí? Al final el código de Hadamard que estoy usando tiene que enviar 32. Y entonces, si yo solo puedo mandar 30, ahí estoy en un problema, porque me están faltando dos coordenadas, si yo solo puedo mandar 30. Pero en realidad estos códigos tienen una propiedad adicional que pocos códigos tienen, que algunos códigos tienen, no todos, que es la capacidad de recuperar información perdida, es decir, no solo si yo cometí un error, sino si a mí me falta información, utilizar información local para recuperar coordenadas perdidas. Entonces vamos a ver si podemos hablar algo de esto la semana que viene, porque ese problema también está muy relacionado a los problemas de hoy en día del almacenamiento. El almacenamiento en la nube, el almacenamiento en discos externos o internos a la computadora, pero el almacenar información de alguna manera en que yo pueda recuperar la información si pierdo alguna parte de ella, qué sé yo, si pierdo un servidor en donde tenía almacenada mucha información, entonces, y ese es un problema muy, muy lindo que hoy en día hay mucha gente trabajando en eso. Entonces, esa frase todavía no la toqué, la dejamos en stand-by y esperemos poder decir algo. No sé si voy a poder hablar mucho sobre este código en particular, pero espero poder contarles algo la semana que viene sobre eso. Bien, entonces, hasta ahora ya entendimos esto de que cómo se mandaban las fotos, cómo se representaba cada píxel, qué significaban esos parámetros 32, 6, 16, para qué servían, y esta frase de que comparado con el código de repetición, el de Hadamard era mejor. Entonces, lo que tenemos que ir ahora es a entender qué es el código de Hadamard, o cómo se construye este código de Hadamard, y bueno, y qué hago también para corregir estos errores. Entonces, lo último que terminamos de ver la semana pasada era que, bueno, como el código es un subespacio vectorial de dimensión k, tiene una base, y si tomamos una base cualquiera y usamos esos vectores de la base para armarnos una matriz, o sea, los usamos como filas para armarnos una matriz, entonces esa matriz es la que se llamaba la matriz generadora del código, ¿sí? Que es la que nos permite codificar, es decir, pasar de la información limpia a la información con redundancia para poder mandar y que pueda corregir los errores, ¿sí? En el caso del Mariner, uno pasaba de F2 a la 6
a F232, ¿sí? Tomaba cada vectorcito de longitud 6 y lo convertía en un vector de longitud 32. Entonces, si podemos entender cómo se genera esta matriz generadora para este código de Hadamard, vamos a tener toda la información que necesitábamos para entender cómo funcionaba este código. Entonces acá quería que veamos un ejemplo un poco más sencillo. Esta es una matriz, si la pensamos como una matriz generadora de un código. Ahora, fíjense que esta matriz tiene 3 filas y 6 columnas. Entonces, acá estamos pasando de F2 al cubo a F2 a la sexta. Entonces, ¿cómo nos generamos todas las palabras código? Bueno, todas las palabras de información van a ser ahora ternas en donde cada coeficiente sea 0 o 1. Y las palabras códigos van a tener longitud 6. Entonces, para armarme este código, lo que tengo que hacer es ir multiplicando las diferentes ternas con distintas combinaciones de ceros y unos por esta matriz y ir obteniendo las palabras del código. Obviamente, si yo multiplico esta matriz por el vector 0, 0, 0, obtengo la palabra nula. Si la multiplico por, ahí tengo la palabra nula, que es la que acabo de escribir en el código. Si la multiplico por 0, 0, 1, en realidad lo que tengo que hacer es 0 por la primer componente, más 0 por la segunda, más 1 por la tercera, y así en cada coordenada, o sea que en realidad lo que voy a obtener es la palabra que aparece en esta tercera fila. ¿Sí? ¿Se ve eso? Si no, hay que hacer la cuenta. 0, 0, 1, 1, 1, 0. Si ahora la multiplico por la palabra 0, 1, 0, lo que obtengo es la fila del medio. Si la multiplico por la 1, 0, 0, obtengo la primera fila. Después podría multiplicar por alguna palabra que tenga 2 unos y un 0. Por ejemplo, 1, 1, 0. Y eso corresponde a sumar las 2 primeras filas. Entonces tengo la palabra 1, 1, 0, 1, 1, y después 1 más 1 me da 2. Pero acá estamos sumando en el cuerpo que tiene 2 elementos. Es decir, que cada vez que obtengo un elemento que es múltiplo de 2, pongo un 0, y cuando tengo un elemento que no es múltiplo de 2, pongo un 1. En este caso, 1 más 1 me da 2, o sea que corresponde un 0. Bueno, y así tengo que seguir completando todas las palabras del código hasta llegar a tener las 8 palabras que va a tener este código. Fíjense que ya las tengo ahí escritas. La primera corresponde a multiplicar por el 0. Después lo que tengo son las 3 columnas de la matriz, las 3 filas, perdón, de la matriz. Esta es la primera fila, esta es la segunda fila, esta es la tercera fila. Después tengo las que son las sumas de a 2 filas, ¿sí? La primera con la segunda, la primera con la tercera y la segunda con la tercera. Y finalmente tengo la que es la suma de las 3 filas, es la que es multiplicar por el 1, 1, 1 por toda esta matriz. Además, habíamos visto la semana pasada que si la matriz estaba en forma estándar, ¿sí? Que quería decir que adelante teníamos la identidad y después teníamos la información, entonces decodificar, es decir, recuperar la información que yo quería enviar, era trivial porque era quedarse con la primera parte de la información. En el ejemplo que vimos recién, fíjense que esto está en forma estándar porque en esta parte tengo la identidad de 3×3 y esta sería la parte de la información, la que ahí arriba estamos llamando como A. Entonces, si miramos las palabras códigos, las 3 primeras coordenadas son las correspondientes a las palabras U que estaban en F2 al cubo, que es lo que yo estaba usando para construirme estas palabras códigos. ¿Sí? Las palabras de información que yo había mandado eran el 000, el 100, el 010, el 001, el 110, el 011, 101 y 111.
¿sí? Me quedo simplemente con las primeras 3 coordenadas de cada palabra. Entonces, perfecto, ya sabemos cómo teníamos los niveles de grises, que eran desde el 0 al 63, ahora a esos números los escribimos en binarios, tenemos vectores de longitud 6, lo vamos a multiplicar por una matriz que es de 6 por 32, vamos a obtener vectores de longitud 32, y si a esa matriz la escribimos en forma estándar, para que tenga la identidad adelante, entonces cuando recibamos la información nos tenemos que quedar con las 6 primeras coordenadas, convertir esa representación binaria en un número decimal, a ese número ver qué nivel de gris le corresponde y armarme la foto nuevamente. Hasta acá todo perfecto, pero ¿cómo detectamos o cómo hace el código para corregir este error? Que es algo que ya veníamos discutiendo. Entonces, ¿qué es lo que hablamos que podíamos hacer para corregir o para detectar un error? Por ejemplo, si yo cometo un error, o sea, yo quería mandar ahora la palabra, no sé, en el nivel de gris, a ver cuál era tenía anotado por ahí, el 23. Póngase que habíamos mandado ese nivel de color 23. Entonces, cuando mandamos el 23, teníamos que mandar 0, 1, 0, 1, 1, 1. Y este era el 23 en base 2. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que yo hice fue, en lugar de mandar ese 23, esa ristra de 6, mandé algo de longitud 32, de alguna manera. Si yo cometí un error en el medio, y me voy a quedar ahora con las primeras 6 componentes, pero si cometí un error en las primeras, por ejemplo, supónganse que mandé la 1, 1, 0, 1, 1, 1, y bueno, como sea que siga, según cómo funcione el código de Hadamard. Yo cuando vaya a querer decodificar, si no corregí los errores antes, voy a decir que esta corresponde al 1, 1, 0, 1, 1, 1, que cuando voy a reconstruir el número, esto me da más grande que 23, porque tiene ahí adelante un 2, 2 a la quinta. Entonces, ¿cómo hago para...? Supóngase que solo cometí un error, ese. El código me dice que podía detectar o podía corregir 7 errores. Acá estoy cometiendo uno solo. ¿Qué era lo que tenía que hacer para corregir los errores? Bueno, una de las formas que habíamos discutido era comparar estas palabras con las palabras del código. Lo primero que hago es, recibo esta cosa de longitud 32 y miro en mi lista de las 64 palabras si es alguna de ellas. Si no es alguna de ellas, digo, ojo, se cometió un error porque recibí algo que no está en esta lista de 64. Y una vez que detectaba que se había cometido el error, ¿qué hacía para decir cómo lo corrijo? Buscaba la menor distancia, algo así. Eso, buscaba a ver O qué el vecino palabra... próximo. Exacto, buscaba el vecino más próximo. ¿Qué palabra? Muy bien. ¿Qué palabra tenía distancia más chica a esa que recibí? Entonces, agarro esa palabra y las comparo con las 64 palabras de mi código, a ver cuál tiene la distancia más chica. La que tenga la distancia más chica es la que elijo para pensarla como la palabra corregida y después decodifico esa. Perfecto. Bueno, pero eso puede llegar a ser muy costoso, el tener la lista de todas las palabras e ir comparando una por una las distancias entre las dos. ¿Sí? Porque voy a tener que hacer muchas comparaciones. Acá teníamos 64 palabras, pero cada palabra tiene longitud 32. Entonces, fíjense la cantidad de comparaciones que tengo que hacer si quiero a cada palabra de longitud 32 compararla con todas las palabras de longitud, con las 64 palabras de longitud 32 para buscar esas distancias. ¿Sí? Entonces,
tenemos otras maneras de detectar y corregir errores. Lo primero que vamos a ver es cómo detectar cuando se cometió un error, y después vamos a ver un método, hay muchos métodos, pero vamos a ver un método para corregir estos errores, que no sea solamente el de buscar la distancia mínima, que ya lo discutimos. Entonces, dentro esto ahora van a venir algunas definiciones, pero en realidad son cosas que creo que la mayoría ya ha estudiado. En FQ a la n, o en nuestro caso estamos trabajando en binarios, así que es F2 a la n, es decir, si tengo el espacio de vectores de ceros y unos de longitud n, podemos definir este producto interno, producto punto, que es multiplicar coordenada a coordenada y sumar. Y esa suma la voy a hacer de nuevo acá en F2. Es decir, que cada vez que multiplique dos palabras, en este caso, voy a multiplicar las coordenadas de cada una de estas palabras, sumar todos, y si lo que obtengo es un múltiplo de 2, voy a decir que el producto de estas dos palabras es 0, y si obtengo algo que no es múltiplo de 2, voy a poner un 1. Entonces, si pensando en ese producto, yo puedo pensar ahora en definir este otro espacio, ¿sí?, que es el espacio de las palabras de F igual a n, de manera que cada vez que yo hago el producto de este vector u con todas las palabras del código C, ese producto me da 0, ¿sí? El normal a él. Son todas las palabras, de manera que el producto me da 0. Entonces, este espacio formado de esta forma también es un espacio vectorial, ¿sí?, porque C es un espacio vectorial, y es el que se llama el código, entonces por lo tanto es un código porque es un espacio vectorial, y es el que se llama el código dual de C. En particular, si C coincide con su dual, se llaman autoduales. Entonces, esto lo voy a pasar un poco rápido porque son definiciones, pero me gustaría que nos quede que lo que estoy teniendo es, tengo mi código, que es un subespacio vectorial, me construyo ahora un nuevo código, de manera que la multiplicación de todas las palabras sea perpendicular, o sea, de 0, y lo que voy a obtener es un nuevo código que ahora tiene estos parámetros. Es decir, si el código tenía palabras de longitud n, este nuevo código también tiene palabras de longitud n, porque ya estoy tomando vectores de longitud n. Si no, no podría ser el producto. Y la dimensión, si la dimensión del código era k, la dimensión del código dual va a ser n menos k. Entonces, si ahora tengo un código de, ahora dimensión n menos k, ese código tiene una matriz generadora, ¿sí?, y tiene una matriz generadora de dimensión n menos k por k. Recuerden que si teníamos un código C, entonces podemos construirnos la matriz generadora, que es de k por n, poniendo como filas los vectores de la base. Entonces ahora, si tengo el código dual, puedo tener una matriz generadora de este código dual, porque también va a ser un código lineal, que ahora tiene dimensión n menos k, entonces la base de este espacio tiene n menos k vectores de longitud n. Entonces pongo esos, vamos a llamarle B1, B sub n menos k, pongo esos vectores de nuevo como filas y obtengo la matriz generadora de este código dual. Esa matriz, la generadora del código dual, es la que se llama la matriz de control, ¿sí?, o matriz de chequeo para el código C. ¿Y por qué se llama matriz de control? Porque justamente tiene la propiedad de que cada palabra de C, cuando yo la multiplico por la transpuesta de esta matriz, me da 0, y si yo tengo una palabra que multiplicada por la transpuesta de la matriz me da 0, entonces esa palabra está en el código. Porque en realidad, acá decíamos, G tiene, es de K por N, H es de N menos K por N, entonces
La propiedad que tienen estas matrices es que cuando yo multiplico G por, que es de K por N, por H transpuesta, que es de N por N menos K, esto me va a dar una matriz nula de dimensión K por N menos K. Entonces, cada elementito del código tiene la propiedad de que al multiplicarlas, esto es lo mismo, o sea, hacer H por X transpuesta igual a 0 o X por H transpuesta igual a 0. Cualquiera de las dos operaciones puedo hacer para verificar que X está en el código. Entonces, en lugar de estar comparando esa palabra que recibí con todas las palabras del código para ver si cometí errores o no, lo que puedo hacer es una operación matricial, un producto de este vector por esta matriz, y si no me da 0, ya sé que se cometió un error. Si me das 0, sé que esa palabra está en el código. Entonces, supongo que no se cometieron errores. O se cometieron más de los errores que podía corregir, tantos como para volver a estar dentro del código. Además, si G está en forma estándar, acuérdense que forma estándar significaba que al principio teníamos la identidad, entonces es fácil escribir quién es la matriz de control, ¿sí? La matriz de control va a ser ahora, la parte de la información que yo tenía, la tengo que poner traspuesta y con signo menos, ¿sí? Es la opuesta y transpuesta, y completar con la identidad, ¿sí? De tamaño n menos k. Recuerden que H tenía tamaño n menos k, n menos k por n. Y en particular, si H tiene esta forma, es decir, que tiene la identidad al final, decimos que H está en forma estándar como matriz de control. ¿Sí? Pero eso no significa que vaya a estar en forma estándar como matriz generadora del código dual. ¿Sí? Para estar en forma estándar como generadora del código dual debería tener la identidad adelante. Entonces, por ejemplo, si tengo esta G, que es la que venimos trabajando ya desde antes, es fácil, como esta está en forma estándar, fíjense que acá tenemos la identidad, esta sería la identidad, esta es la matriz A, entonces es fácil armarme la matriz de control. En este caso, este G era un código de longitud 6 y dimensión 3. Entonces, G es de 3 por 6, H va a ser de tamaño n menos k, es decir, 6 menos 3, que vuelve a ser 3, por n, que es 6. Entonces va a tener justo en este caso H y G tienen el mismo tamaño. Y lo que tengo que hacer es poner primero menos a traspuesta, es decir, tomo la primera fila y la escribo como primera columna y con signo menos, 0, menos 1, menos 1. Después la segunda fila la transformo en segunda columna, menos 1, 0, menos 1, y lo mismo con la tercera. Menos 1, 0, y completo con la identidad. Solamente que en este caso, como estamos en F2, el menos 1, ¿sí?, coincide con 1, porque no es divisible por 2, entonces voy a borrar todos los signos menos. Epa, borré de más. Y obtengo esta matriz, ¿sí? La 0, 1, las columnas de esta matriz H, ¿sí?, las tres primeras columnas corresponden a las partes finales de las tres filas de G, y después tengo completa con la identidad. Entonces fíjense que si yo ahora quiero verificar con cualquiera de estas palabras que están en el código, si quiero hacer H transpuesta por una palabra cualquiera del código, entonces H transpuesta es 0, 1, 1, 1, 0, 0. Fíjense las cuentas que hago porque cada tanto meto la pata y queda cualquier cosa. No, tengo en este caso, perdón, ya estaba haciendo algo mal, tengo que hacer X por H transpuesta. Si no, tengo que hacer H por X transpuesta.
1, 0, 1, 0, 1, 0 y finalmente 1, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, si elijo, por ejemplo, esta palabra que está acá como X, 1, 0, 0, 0, 1, 1, hago la multiplicación y multiplicar X por H transpuesta me va a dar, en la primer componente tengo que sumar, o sea, esto me está diciendo, sume la primera fila y las últimas dos. Entonces, X por H transpuesta me da 0, 0, 0. ¿Qué es lo que me tenía que dar? ¿Sí? La multiplicación de X por H transpuesta me da 0, significa que X pertenecía al código. ¿Qué pasa si yo cometí un error? ¿Sí? Es decir, tengo esta palabra ahora. La 110011. ¿Sí? Cometí un error en esta coordenada. Entonces ahora, cuando haga, esta la vamos a llamar I, entonces cuando haga I por H transpuesta, ahora lo que tengo que hacer es sumar esas 4 filas y me queda 1, 0, 1, que no es el 0. ¿Sí? Entonces, en esta palabra I se cometieron errores porque esta palabra I no pertenece al código, porque cuando la multiplico por la matriz de control, la multiplicación no me da 0. ¿Se entiende este procedimiento? Perfecto. Y una pregunta, ¿ya Sí. hay garantías de que cuando cometas un error no des una palabra, o sea, no sea justo una palabra del código? Para que vuelvas a tener una palabra en el código, tenés que cometer errores en posiciones particulares, pero aparte tenés que cometer de errores con la distancia mínima. Eso es lo que te asegura la distancia mínima. Básicamente lo que hace la distancia mínima es asegurarte que si vos pusieras en el espacio todas las palabras, ¿sí? Entonces alrededor de cada palabra tenés una bolita de longitud, de dimensión donde se empiezan a tocar. Entonces, para que vos cometas tantos errores como para caer en otra palabra código, necesitarías cometer esa cantidad de errores, que es la distancia mínima. Claro. Mientras que Perfecto. vos cometas... Están separadas las palabras. Están separadas. La separación es D-1 sobre 2, entonces ahí vos te haces el piso de D-1 sobre 2, ahí te asegurás que ninguna palabra que esté dando vuelta va a estar en dos bolitas a la vez, y si solamente querés saber si es palabra código o no, simplemente necesitas de las bolitas de distancia D-1. Con eso te asegurás que la distancia que hay entre cada palabra código y la siguiente, que ninguna palabra código esté dentro de la bolita de otra palabra código. Esas son las cotas que uno maneja. Eso es lo que, de esa manera es que se prueba justamente ese teorema que vimos la semana pasada de las distancias. Que si vos cometés hasta D-1, te asegurás que lo que vas a recibir no es algo del código. No importa dónde cometas los errores. Si cometés hasta D-1 errores, vos recibís algo que no está en el código. Ahora, si cometés D o más, ya puede ser que sí esté en el código. Puede ser que sí como no. Y si cometés D-1 sobre 2, el piso de eso, te asegurás además que no voy a tener distancia mínima a dos palabras que sean iguales, que la distancia más chiquita va a estar solo a una palabra código. Perfecto, esa es una pregunta muy interesante. Uno, ¿cómo sabe que cuando yo digo, bueno, cometo un error y pongo un numerito en cualquier lado, bueno, que no me dé otra palabra del código y que no sea solo en el ejemplo que yo elegí? ¿Sí? Pero bueno, cometiendo menos errores que los que puedo detectar, me aseguro que cuando yo haga la multiplicación por esta matriz de control, no me va a dar 0. Fíjense que en este caso, eso es un buen ejercicio, en este caso, que tenemos distancia mínima, la distancia mínima acá era 3, porque es el peso mínimo, sí. En este caso, además, la distancia mínima es 3. Eso significa que detecta hasta 2 errores y corrige
un error. Entonces, un buen ejercicio es cometer 3 errores en una palabra cualquiera y ver que cuando cometo 3 errores en la palabra, o encontrar una palabra en donde al cometer 3 errores me vuelve a quedar dentro del código, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta que es muy fácil de ver. En esta palabra, si yo cometo 3 errores en las 3 primeras coordenadas, obtengo la palabra 000,000, que es una palabra del código. ¿Sí? Si yo cometo, a ver cuál puedo hacer, en esta no. Bueno, hay que buscar, pero cometer 2 errores, ahora justo mirándola rápido no me di cuenta, pero hay palabras en donde al cometer 2 errores, lo que voy a obtener es una palabra que está más cerca de otra, pero que no está en el código. ¿Sí? Si yo cometo 2 errores en cualquier palabra, no va a estar en el código. Por ejemplo, qué sé yo, si en esta yo les cometo 2 errores en las primeras coordenadas, obtengo la 1, 0, 0, 1, 0, 1. O sea, el primer 0 se convirtió en un 1 y el primer 1 se convirtió en un 0. Entonces, esta palabra no está en el código. Pero si busco la distancia a otras palabras, seguro que hay otra que está más cercana, que debe ser esta que está acá. Me cuesta mirarlo así rápido, pero me parece que esa es la más cercana. Entonces yo sí, porque eso sería solo cambiar el tercer 0 por un 1. Entonces, esta palabra yo voy a detectar que no está en el código, que se cometió un error, pero si la quiero corregir, al haber cometido dos errores, la voy a corregir mal. La voy a corregir como esta, cuando en realidad era la de arriba. Sí, todo eso no queda al azar, digamos. Eso está aprobado. Para eso es que uno busca un código que tenga ciertos parámetros. Bien, entonces, con esta matriz sabemos cómo detectar que una palabra viene con un error. Me la pasaron con un error. Pero bueno, ahora lo que queremos ver es cómo hacemos para utilizar esta misma matriz para corregir ese error. Entonces, para eso vamos a definir lo que se llama el síndrome de una palabra. ¿Y qué es básicamente esta diferencia, este error que voy a cometer cuando yo la multiplico por la transpuesta de H? ¿Sí? Vimos que si una palabra está en el código, cuando hacemos H por X transpuesta, me da 0, o lo que es lo mismo, hacer X por H transpuesta, me da 0. 0 el vector 0, de la dimensión que corresponda. Entonces, sí, cuando yo recibo la palabra, calculo el síndrome, o sea, multiplico por H transpuesta, y eso, obtengo el vector 0, entonces ya sé que esa es una palabra que está en el código, y digo, perfecto, en esta no se cometió ningún error, paso a decodificar quedándome con la parte de adelante. Ahora, si lo que obtengo no es el vector de ceros, lo que había pasado en algún ejemplo que habíamos visto, no, ya se me pasó, me parece. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Acá. Si lo que obtengo no es el vector 0, significa que en esta palabra se cometió un error. Y este es el síndrome justamente de esta palabra I que había mandado, que ahora ya ni me acuerdo cuál era esta. Entonces, si el síndrome no es 0, entonces significa que se cometió un error, y en realidad lo que yo tengo que hacer para arreglar esa palabra y volverla a una palabra código es restarle justamente el error. A ver, ¿qué es esto? Supone que yo tengo una palabra, ¿sí? Una palabra que voy a mandar, ya está codificada como la de longitud 32. La mando, pero cuando la mandé por el canal, se cometieron algunos errores. Esos errores yo los puedo pensar como que en realidad le sumé algo que es el error. Entonces, esta es la nueva palabra que yo ahora recibo. Entonces, si yo recibí esta palabra I, lo que necesito hacer, si yo hago I por H, no me da 0, es porque no está en el código, entonces tengo que detectar quién es ese error para poder decir, bueno, la palabra que usted está buscando es la que recibió menos el error. Y ese error va a tener el mismo síndrome que la palabra que uno recibió. ¿Por qué? Fíjense que acá lo que habíamos dicho es, bueno, si X es una palabra que está en el código,
tiene síndrome cero, ¿sí? Es decir, si yo multiplico X por H transpuesta, tiene síndrome cero. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome de la palabra I que recibí? Cuando yo quiero calcular el síndrome de I, lo que tengo que hacer es multiplicar I por H transpuesta. ¿Pero quién es I? I es la palabra que envié más el error que se cometió en el canal. Entonces, esta es una operación entre matrices, ¿sí? Que es distributiva, entonces puedo pensar en que es X por H transpuesta más E por H transpuesta. Pero X era una palabra del código, era la que se había mandado. Entonces esa tiene síndrome cero. Si yo multiplico X por H transpuesta, me da el vector cero. Y E por H es lo que se define justamente como el síndrome de E. Entonces, en realidad, I y el error tienen el mismo síndrome. Entonces, básicamente lo que yo puedo hacer para corregir errores cuando yo recibo palabras es, primero, calculo el síndrome. Si me da 0, es una palabra del código, listo, no se cometió ningún error, sigo avanzando. Si no me da 0, me fijo cuáles son los errores posibles, ¿sí? Los síndromes de todos los errores posibles, detecto quién es ese error y se lo resto a la palabra que recibí. Y ahí voy a tener la palabra corregida. Pero para asegurarme de que esto va a funcionar bien, yo me tendría que asegurar de alguna manera que estos errores van a vivir en espacios disjuntos o separados. Y eso tiene que ver con el espacio cociente. No nos vamos a meter no nos vamos a meter nada en trabajar con el espacio cociente si es que no los han estudiado aún, si no han visto álgebra, pero no se preocupen porque no es mucho lo que necesitamos. Básicamente lo que hacemos es pensar en lo que son las clases laterales. Una clase lateral es, en este caso izquierda, es pensar en el conjunto de cualquier palabra A más todas las palabras del código. Entonces, pensar que todas viven en una misma clase de equivalencia, todas las palabras que tienen esa forma. Tomo un representante y esa palabra y esa palabra más cualquier palabra del código viven en el mismo conjunto. Fíjense que como C es un espacio vectorial, siempre tiene al 0, entonces en este conjunto siempre vive la palabra A, porque es hacer A más la palabra 0 que está en el código. Y este espacio cociente, que es el espacio de todas las clases, es de nuevo un espacio vectorial en donde las operaciones están definidas como tenemos ahí. Multiplicar por un escalar es multiplicar al representante, y sumar dos clases es sumar los representantes, porque las operaciones hechas dentro de C se mantienen porque C es un espacio vectorial. Por eso es que uno a veces se pasa de tener un código en un conjunto cualquiera a tener un código lineal, que es tener un espacio vectorial, porque queremos tener más estructura para poder hacer todas estas cuentas. Entonces, lo importante, y además, en este espacio cociente, tenemos Q a la n menos K clases distintas. Es decir, que si nosotros ahora estamos pensando que nuestro espacio que vivimos es F2, y pasamos de F2 a la K a F2 a la N, al codificar, en el caso de la Mariner pasaba de longitud 6 a longitud 32, entonces vamos a tener 2 a la n menos k, en el caso de la Mariner, 2 a la 32 menos 6, son 2 a la 26 clases distintas. ¿Sí? Esos son la cantidad, digamos, de clases distintas en donde yo voy a poder separar todas mis palabras código. Y lo importante de estas clases laterales es que dos clases o son disjuntas o son las mismas. Es decir, si yo me agarro una clase, vector A, y me agarro otra clase que tiene representante el vector B, entonces, o bien las dos clases son iguales, es decir, que A pertenece a esta clase y B pertenece a esta clase, tienen los mismos elementos, o bien no tienen nada en común. ¿Sí? Si B no pertenece a la clase de A y tengo algún C que pertenece a la clase de B, entonces C no pertenece a la clase de A. ¿Sí?
Esta es esta idea de que puedo separar de manera disjuntas, en bolitas, todo el espacio. ¿Sí? En todo el espacio de todas las palabras. El FQ a la N, lo que estoy haciendo con esto, es separar todas las palabras posibles que me puedo armar en bolitas de una cierta distancia, en donde todas las palabras las puedo poner en alguna de esas bolitas. Entonces, esto es lo que me asegura que yo puedo construir una tabla con todas estas clases laterales, en donde cada palabra que yo vaya a recibir va a pertenecer a una sola clase lateral. A la clase del 0, si es que está en el código la palabra, o a la clase de alguno de los errores que pude haber cometido en el medio, y saber cómo decodificarla. Todo esto es más fácil si lo vemos obviamente con un ejemplo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a mirar esto con un ejemplo. Tal vez tendría que haber empezado con un ejemplo más fácil antes. Sí. Piensen en... Antes del ejemplo que venimos haciendo, vamos a pensar en un ejemplo más sencillo. ¿Recuerdan cuando la clase pasada habíamos hablado de este código que era un código de repetición, el que tenía 3 ceros y 3 unos? Este es un código que tiene longitud 3, dimensión 1 y distancia mínima 3. ¿Sí? Es decir, que puedo corregir hasta un error. Entonces, ¿cuál es? En este caso, fíjense que estaríamos yendo de F2 a la 1, porque la dimensión es 1, en F2 al cubo. ¿Sí? Para hacer la codificación de palabras. Entonces, en este caso, vamos a tener Q a la N menos K clases disjuntas. Es decir, nuestro Q en este momento es 2, N es 3 y K es 1. Es decir, que tenemos 4 clases distintas. ¿Sí? ¿Y quiénes son esas 4 clases que podemos buscar? Bueno, uno empieza buscando palabras, eso me olvidé decir, el líder de la clase va a ser un representante que voy a elegir, que le voy a llamar el líder de la clase, a un representante que tenga peso mínimo. Entonces, siempre tengo la clase del 0, que son las que contienen a todas las palabras del código. Si la clase del 0 es la que tiene la palabra 0 y 0 más cualquier palabra del código. 0 más 0 es 0 y 0 más la palabra 1, 1, 1 es la palabra 1, 1, 1. Después, tengo que buscar una palabra de peso mínimo que no esté ya en esta clase. Entonces busco una de peso 1, por ejemplo la 100. Esa palabra, ¿quiénes son las palabras que están en su clase? Bueno, es 100 más la palabra 000, que es ella misma, y esta palabra más la palabra del código 111. Es decir, que tengo la 1 más 1 me da 0, 1, 1. Después tengo que buscar otra palabra de peso chico, de peso mínimo, que no esté en ninguna de en estos dos conjuntos. Entonces elijo la 010. Entonces las que voy a tener ahí son esta misma palabra, y a esta misma palabra sumarle la palabra que tiene 3 1. 101. Y la cuarta clase, teníamos 4 clases, la cuarta clase puedo tener de representante el 001, y entonces tengo esta palabra y la 110. Entonces, si se fijan, este espacio, que es el de F2 al cubo, que es el que tiene 8 palabras, está ahora distribuido en estos 4 conjuntos, en estas 4 clases. ¿Sí? Cualquiera de las 8 palabras que viven en F2 al cubo están en alguno de estos conjuntos. ¿Sí? Tengo la clase del 0, la clase de este elemento que le voy a llamar E1, la clase de este elemento que es E2 y la clase de este elemento que es E3. Entonces, ahora estos son los posibles errores que yo puedo cometer al enviar una palabra. Si yo cometo un error, por ejemplo, quería mandar la palabra 111 y cometí un error en la segunda coordenada, entonces
voy a haber enviado la palabra 101. Cuando recibo esta 101, miro el código y no está ahí la palabra. Entonces cometí un error. No lo voy a hacer así, sino que lo voy a hacer multiplicando por la matriz, que en este caso tiene una sola tiene la de generadora, va a tener 2 la de paridad, la de chequeo. Pero bueno, acá puedo mirar a qué clase pertenece esta palabra que recibí con error, y entonces miro en todos estos conjuntos, y la 101 está acá. Entonces, eso significa que cometí un error en la segunda coordenada, ¿sí? Y la puedo decodificar sumándole a esta palabra 101 que recibí el líder de su clase, que es el 010. Cuando yo a esta 101 le sumo la 010, voy a obtener la palabra 111, que es la que había enviado en realidad, y pude corregir el error. Entonces, ahora sí pasemos a este ejemplo más grande para poder calcular, en este caso, los síndromes. No sé si, creo que había una, ahí se me fue. No, creo que ya se nos acabó el tiempo hoy. Sí, se me fue muy Pero ya rápido. estamos en un buen lugar. Podemos retomar la siguiente semana. Sí, disculpe. Pensé realmente que nos iba a dar para, hablo mucho yo, ¿qué se le va a hacer? Que nos iba a dar para contar mucho más. La próxima vamos a terminar con esto y voy a ver qué les puedo contar entonces. No nos faltaba mucho, pero quería llegar a contarles sobre el código de Hadamard. Ustedes ya lo tienen ahí en la presentación. Pero bueno, voy a preparar unos ejercicios que se los voy a mandar para que puedan, si quieren, seguir leyendo un poquito sobre cómo calcular los síndromes y hacer las cuentas, y entonces sí, la próxima, esto no, lo vamos a ver, y el próximo encuentro entonces vamos a poder ya hablar sobre el código de Hadamard, cómo se construye la matriz, el Hadamard perforado, que es el que se usó para el Mariner, y sí terminar de entender ese párrafo. Disculpen que manejé muy mal el tiempo el día de hoy, peor que lo que me pasó la semana pasada. Prometo que para la próxima vamos a terminar de entender esto y les voy a contar un poquito, espero, sobre las coordenadas borradas, al menos una idea. Gracias a todos por estar el día de hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que nos vayamos. Sí, voy a mandarles algunos links de algunas cosas que están en español y algunas cosas que están en inglés. Yo no tengo lamentablemente mucho material preparado, hecho mío en inglés, porque doy clases en español, pero sí todos los libros, la mayoría de los libros están en inglés, así que les puedo poner las dos referencias. El que quiera leer en inglés, están los libros que están perfectos, y hay un apuntecito mío y un apunte de otro profesor que yo uso mucho, que están en español, así que les puedo mandar esas dos cosas. Gracias de nuevo por estar y perdonen por el mal uso del tiempo. La próxima será mejor, esperemos, y los espero a todos. Gracias a ti. Bueno, como dicen, el tiempo vuela cuando uno está teniendo diversión. Hablando, sí. Bueno, gente, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy interesante. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.